Bueno, la economía ecuatoriana es una de las más concentradas de todo el continente y además es la última en contar con una legislación interna que regule los abusos de los monopolios. Por eso, la tarea que tenemos que llevarla adelante conjuntamente todos los ecuatorianos, porque la transformación es inaplazable e inapelable. Así es que justamente tenemos que trabajar conjuntamente en un proceso de retrasar la cancha para que haya otra correlación de fuerzas en las relaciones entre proveedor, cliente, contratista, contratado, haya otras condiciones de hacer los negocios, de generar economía en el país. Mire, parte del problema que tenemos es precisamente la dependencia del conjunto de la sociedad respecto a las decisiones de una minoría muy estrecha que ha preferido en la mayoría de los casos estrategias rentistas antes que un verdadero despliegue empresarial en lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, con la generación dinámica de empleo, con la articulación de posibilidades y oportunidades de negocio para todos los ecuatorianos y la capacidad de generar endógenamente, es decir, desde adentro de la sociedad, las condiciones de la prosperidad. Por eso, el 87% de las actividades económicas internas dependen de lo que pasa en el exterior, es decir, exportaciones, importaciones, remesas de los migrantes, que no son temas sobre los cuales nosotros tenemos control, que dependen de la volatilidad y a veces de la hostilidad de factores externos. Precisamente que estamos acostumbrados en nuestro país desde la época de la colonia, desde la conquista, a una situación de abusos permanentes y nos cuesta mucho siquiera visibilizar porque asumimos que esos abusos son naturales. Precisamente van a venir las autoridades de primera línea de los países hermanos, de gobiernos de ideología de izquierda, de derecha, de centro, no importa qué, para presentarnos el asunto de cómo legislación parecida a la que acaba de inaugurarse en el Ecuador va a permitir dar un salto cualitativo, va a permitir que la sociedad en su conjunto cobre otra dinámica en casos como el chileno, por ejemplo, en el que van a venir a explicarnos cómo una intervención de la autoridad regulatoria permitió bajar los precios de las medicinas para permitir un acceso a los servicios de salud, tanto del bolsillo privado de uno como de los servicios estatales en mejores condiciones. O el caso de México, en que una intervención en el caso de las cementeras permitió frenar los abusos de los monopolios elevando los precios de los materiales de la construcción, o el caso, por ejemplo, que ya nos comentó el presidente de la primera sala del Perú la semana anterior, que estuvo aquí en Quito, para contarnos el caso de los productores de huevos y de carne de pollo, que para elevar los precios al consumidor inclusive mataban de manera masiva a las gallinas ponedoras y así manipular los mercados. En fin, hay una cantidad de casos que tienen que ver con la telefonía, que tienen que ver con la harina, que tienen que ver con la gasolina, que en otras partes del continente se han aplicado y que han permitido una mejora inmediata de las condiciones de eficiencia de la economía y de las posibilidades de empleo y de beneficio para el conjunto de la sociedad. Por eso, ese ejemplo de los países hermanos va al mismo tiempo permitir abrir un esfuerzo académico del más alto nivel en relación con las universidades, en relación precisamente con ustedes, los periodistas, que también están invitados a este evento, para que empecemos una tarea de calificación, una tarea de especialización en estos temas que son tan delicados y tan necesarios para el país. Como incentivo tenemos ya el ofrecimiento de Senacic de 200 becas que, sobre la base de un concurso, de un examen, con las preguntas que salgan de los eventos, de las charlas del jueves y viernes de esta semana, nos permitirán tener a fines de enero 200 becados para hacer sus tesis, con 6 meses de pago del salario, de la dignidad y con un respaldo de todos los técnicos de la superintendencia en colaboración con los directores de tesis de cada universidad para que el proceso sea lo más expedito y lo más calificado posible.
Mire, esas son las voces destempladas que han salido precisamente de aquellos sectores que han lucrado del abuso, del atraso, del acaparamiento, ¿no? La legislación más antigua que tenemos en el continente viene de los propios Estados Unidos en 1890. Y no me van a decir que una regulación antimonopolios ha eliminado la empresa privada en los Estados Unidos o que la economía de los Estados Unidos sea una economía estatista. Por el contrario, yo creo que este es un proceso de ejercicio de derechos del conjunto de la ciudadanía, pero también y de manera muy significativa de los propios empresarios que van a darse cuenta, ¿no es cierto?, que no hay por qué aguantar los abusos ni siquiera en el mundo de los negocios, y que no hacerlo va a desbloquear una cantidad de energía creativa que hasta ha estado asfixiada precisamente por estas mañas, ¿no es cierto?, de estos sectores oligárquicos que han impedido que haya competencia, que haya incorporación de tecnología, que haya generación de empleo, que haya generación de riqueza en el país. No, justamente desde el principio hemos tomado un acercamiento con las cámaras de producción, con los distintos sectores empresariales en las distintas provincias del país. Hemos visitado de manera muy específica, sesiones específicas con la Cámara de Industrias y la Producción en Quito, con la Cámara de Industrias en Guayaquil, con las cámaras en Cuenca, precisamente para tener un contacto directo y un diálogo muy fluido, porque los principales beneficiarios de esta ley son precisamente los empresarios, los verdaderos empresarios, no los empresarios que justamente han estado lucrando de estas posiciones rentistas, de impedir que otros empresarios, que otros actores, operadores económicos participen en el mercado, que entremos en una dinámica de desarrollos tecnológicos, de generación de empleo, de encadenamientos, ¿no es cierto?, con otras empresas que precisamente vayan estableciendo una malla económica con dinámicas propias, con dinámicas internas que no dependan del exterior. Así es que en ese sentido yo creo que va a ser muy importante el que empresarios, profesionales, sector público, sector privado, especialistas estén presentes en estas discusiones para aprender lo que ha sido la experiencia de otros países del continente. Teatro Universitario, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Histórica, empezando desde las 7 de la mañana para registrarse, aquellos que requieran el certificado de asistencia que les va a servir para su currículo, y desde las 8:30 empezaría la inauguración. Son jueves y viernes. Muchas gracias.